Pues muy buenas noches a todos. Mm, Me ha correspondido hoy, dentro de este democrático grupo de organizadores de aperturas en psicoanálisis, como se llama, la presentación, pues, de alguien que en realidad es un honor y es un orgullo tener que presentarlo a él, ¿no? Es posible que me tenga que corregir algunas cosas porque lo- la biografía de por sí ya es extensa y tiene bastante información. Entonces yo les voy a hacer es como una introducción de lo que podemos saber de él, ¿no? Tenemos hoy uno de nuestros, ya por la historia que llevamos de año y medio de existencia, eh, de nuestros ilustres personajes. Algunos han sido psicoanalistas, otros no, pero que siempre nos han aportado mucho conocimiento también a los psicoanalistas. Hemos podido tener unos diálogos muy enriquecedores, ¿no? El doctor Moisés Wasserman Lerner es bioquímico en principio, y lo que tengo, que además está todo en Wikipedia, fue rector de la Universidad Nacional en el periodo 2006 a 2009 y fue reelegido de 2009 a 2012. Él estudió química en la Nacional, aquí en Colombia. No voy a decir cuándo se graduó. Después se fue a Israel y allá hizo un doctorado en bioquímica en la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde obtuvo su título, y posteriormente, eh, no contento con esto nomás, se fue a Nueva York e hizo un postdoctorado en la Universidad Estatal de Nueva York. En el año 78 regresó a Colombia y se vinculó como profesor de la Universidad Nacional e investigador del Instituto Nacional de Salud. Entre el 95 y el 98 dirigió el instituto, fue decano de la Facultad de Ciencias de la Nacional en Colombia, entre 2004 y 2006. Y allí fue cuando fue elegido por primer periodo como rector general de la universidad. Entre los logros científicos, pues hay cifras diversas, depende de la fuente que uno consulte. La que yo consulté, pues hay 9 proyectos internacionales, 13 nacionales, ha publicado alrededor de 80 artículos científicos y más de 25 artículos de difusión científica. Ha sido ponente en más de 39 congresos. Ha tenido cargos de carácter administrativo, dirigió durante 3 años el Instituto Nacional de Salud, que fue calificado por el Departamento Nacional de Planeación como una de las entidades mejor administradas durante su gestión en todo el país. Ha dirigido además también 80 trabajos de grado por lo menos y muchas tesis de maestría y doctorado. En alguna época la investigación científica se concentró en parásitos generadores de enfermedades tropicales, entonces estudió mucho el Plasmodium falciparum, productor de la malaria, y la Giardia lamblia, un parásito intestinal. En el año 84, él obtuvo el Premio Nacional de Ciencias Alejandro Ángel Escobar, y en el 96 el Premio Nacional al Mérito Científico en la categoría de investigador de excelencia. Desde el 2002 es el presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Entre sus logros como rector de la Nacional están los siguientes: el aumento de la presencia simbólica de la Universidad Nacional en todo el territorio colombiano, la ampliación de programas de pregrado y posgrado, los avances en bienestar y la modernización institucional. Se destaca también el incremento en cerca, la cifra que encontré, de un 23% anual en los programas de posgrado y el afianzamiento del patrimonio artístico y cultural. Asimismo, resaltó los diferentes convenios internacionales y nacionales, muy significativos en el crecimiento académico y en el aporte a la comunidad. El doctor Wasserman ha buscado además aumentar la competitividad internacional y promover un avance de los contenidos curriculares de la universidad. Junto con otros rectores de universidades públicas colombianas, ha defendido y hecho pública la necesidad de aumentar los recursos destinados a la educación pública provenientes del gobierno.
punto que también es motivo de preocupación para la comunidad estudiantil de la universidad y sigue siendo. A pesar de un objetivo común entre estudiantes y directivos, la fuente consultada plantea, y si él después lo quiere comentar, claro, será bienvenido, que una de las dificultades, como siempre suele ocurrir, ha sido establecer un diálogo con la comunidad estudiantil. Eso es básicamente la presentación que quisiera hacer de él. Entonces, su interlocutor va a ser el doctor Luis Fernando Orduz, que es nuestro colega psicoanalista y que ha sido presidente de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis y ha trabajado activamente siendo también expresidente de la Federación Psicoanalítica de América Latina. Entonces yo creo que sin más, pues entramos ya en el diálogo entre ellos dos. Esperamos que todos participen al final y que podamos aprovechar la presencia del doctor Moisés, que creo que nos va a ser muy útil a todos, ¿no? Entonces, adelante, tienen la palabra. Buenas noches. Quisiera comenzar un poco como haciendo una especie de preámbulo de marco de esta conversación. Yo le comentaba al doctor Wasserman, una conversación que tuvimos previamente, que esta idea, este ciclo de conferencias emerge de un texto de Freud llamado El malestar en la cultura, ¿sí? donde Freud, valga, perdónenme la redundancia o la reiteración del título, se plantea un poco por qué los seres humanos vivimos descontentos al interior de nuestra cultura, ¿no? Que entre otras Freud, que siempre pensó al ser humano como un buscador de felicidad, encuentra que vivimos más en la desgracia que en la felicidad, ¿sí? Y de una manera muy sucinta, muy resumida, diría que Freud encuentra como unos 3 factores grandes de desgracia en la vida humana, causales de la desgracia de la vida, que sería el paso del tiempo y la manera como este va afectando el cuerpo humano, lo que sería la decadencia del cuerpo humano, ¿sí? El hombre frente a eso, ¿cómo no va a sentir malestar? Y por más técnicas que empleen de rejuvenecimiento, hasta ahora, ¿sí? No ha logrado hacer esa inversión de la línea del tiempo. ¿Sí? Un segundo elemento, ¿sí? Que tenía que ver con la insuficiencia de las técnicas humanas frente a las fuerzas de la naturaleza. ¿Sí? Como que la naturaleza tarde o temprano siempre nos va a cachetear, por decirlo de alguna manera, y a decir que ella es más fuerte que cualquier técnica que podamos hacer para controlarla. Y la tercera, a la cual Freud le pone mucho hincapié, es la insuficiencia de las instituciones humanas que el hombre creó para regular las relaciones entre ellos, ¿sí? Esas son como las 3 fuentes básicas del sufrimiento humano. Frente a esas desgracias, frente a esas fuentes del sufrimiento humano, Freud planteaba que había una serie como de técnicas, por llamarlo de alguna manera, o de estrategias o de tácticas del hombre para tratar de evitarlas, ¿sí? La primera, el aislamiento, ¿sí? La vida del ermitaño, ¿sí? El que se retira del mundo urbano para vivir por allá en una montaña, aislado del mundo, ¿sí? Y así evitar un poco el conflicto con la vida humana. Planteaba otra que era como la búsqueda de lenitivos o de paliativos del dolor, que es la búsqueda del hombre en las drogas y en las estrategias maníacas, en esta búsqueda de la felicidad exasperante o desesperada, ¿sí? como un intento de solución como a esa tristeza o a esa desgracia de vivir en la cultura, en la civilización. Planteaba la búsqueda de elementos sustitutivos, ¿sí? de un dominio de las pasiones para una búsqueda a través del goce de la belleza, ¿sí? Donde empieza Freud a encontrar una técnica que para él, una estrategia que para él es muy importante, y es la búsqueda en el arte o en la estética de una satisfacción sustitutiva frente al sufrimiento humano, y la valoración de algunas acciones comunitarias, como la valoración del derecho como una fuerza que valida el bien común sobre el bien individual y el poder de la razón sobre la fuerza bruta, ¿sí? Y en este orden de ideas, como lo vengo exponiendo, ponía en una especie de lugar piramidal, digámoslo así, a la ciencia, ¿sí? A él le parecía que de alguna u otra manera la ciencia y el arte eran como las 2 actividades que por excelencia le permitían al hombre enfrentar este malestar en la cultura.
y de hecho decía que uno de los golpes grandes que podía tener el ser humano, ¿sí? A la vez que alababa la ciencia, era la decepción que el hombre podía encontrar en la ciencia, en la técnica, para dar respuestas a ese sufrimiento humano. ¿Mm? Bajo este marco, entonces, habíamos planteado, como el doctor Wasserman, iniciar a hablar un poco de esa relación de la ciencia, y no sé cómo llamarlo, nuestra parroquia social, por decirlo de alguna manera, ¿sí? ¿Cuál es el malestar de la ciencia en la situación contemporánea de nuestra Colombia, en el contexto colombiano, y cuál es su decepción, su frustración o su malestar como científico dentro de este marco del contexto colombiano? Entonces, si quiere, comencemos por ahí, por favor. Les recomiendo, por favor, apagar los micrófonos, que creo que hay alguno prendido por ahí. Doctor Wasserman, le mando la pelota. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por la invitación. Realmente, y verdaderamente es un poco intimidante. Yo estoy bastante lejos del área del psicoanálisis, y este público tan importante, en el buen sentido de importante, pues intimida un poquito. Es posible que hagan alguna impertinencia, pido de antemano disculpas por eso. La única aclaración con respecto a lo que decía el doctor Yamín es que yo no soy presidente de la academia, fui presidente del 2002 al 2006, así que ahora estoy en el estatus adecuado de ex, que es el estatus en casi todas las cosas en las que estoy. Y bueno, otra precisión más. Voy a hablar necesariamente por mi posición y por deformación profesional, sobre todo en las ciencias naturales. La situación de malestar creo que es diferente entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, y seguramente que hay algunos puntos que yo toque que no tienen nada que ver con ciencias sociales, y dejaré de tocar muchos que sí son muy importantes para las ciencias sociales. Bien, continuando con precisiones, realmente tomo el título como el malestar de nuestra comunidad científica, porque la ciencia es absolutamente indiferente a nuestras penurias. No le importa realmente mucho lo que estemos sufriendo. Entonces es realmente sobre la comunidad, es seguramente una pedantería de formación profesional. Y voy a hablar en esta primera intervención de dos aspectos, o de dos campos. El primero realmente es el malestar nuestro, el malestar parroquial, como lo llamaba Fernando, el malestar nuestro realmente en nuestra parroquia, en la comunidad esta de ciencias. Y después voy a tocar un poco algo más global, el malestar global en la ciencia, terminando tal vez con algún intento de apreciación de dónde hay malestar y dónde no, porque creo que hay unos campos en los cuales realmente no podría decir que hay malestar. Pero empecemos con lo parroquial, y dentro de lo parroquial con algo tremendamente pragmático, que son los recursos para hacer ciencia. Obviamente, no tener
dinero causa malestar en forma general a mucha gente, pero no es a eso a lo que me refiero. Me refiero realmente al hecho de que la ciencia en Colombia ha estado crónicamente en una situación de desfinanciamiento grave. Una situación de desfinanciamiento grave lo que causa es síndromes de desnutrición seria. Y eso pues genera un gran malestar. No me refiero pues al malestar individual de no tener un buen salario. Yo creo que eso no es realmente muy importante, y la mayoría de las personas conozco muy pocos científicos que hagan plata con la ciencia o con su trabajo en la ciencia, pero no es del interés, no es lo que importa realmente. Hay cuestiones que motivan muchísimo más. Las ciencias naturales son predominantemente ciencias de equipo. Es muy raro hoy en día el artículo científico individual en nuestras ciencias. Son casi siempre artículos grupales, artículos de varias personas en conjunto, muchas veces de varios grupos en conjunto, y ya ha llegado al extremo. Creo que el récord fue 3.000 autores en un artículo o algo así, pero eso sí, por supuesto, se sale de lo normal. Pero lo normal es que es un trabajo grupal. Y mantener el trabajo grupal es de altísimo costo. Y en Colombia, pues, llevamos, como decía yo, una desfinanciación crónica. Ahora, ¿por qué esto genera malestar? Yo creo que lo genera por varias razones. Una de ellas es una razón bastante humana, y es que la ciencia, a pesar de lo que dije anteriormente, de que es un ámbito relativamente altruista y no interesado en lo rigurosamente material, en el dinero. A pesar de eso, no sé si paradójicamente o no, es altamente competitiva. Y las personas reciben una satisfacción muy grande por el prestigio que genera el hecho de hacer ciencia, y por el prestigio que generan los resultados que son publicados. Y es competitiva pues casi que al extremo olímpico. Hay que llegar primero, hay que llegar más alto, más lejos, y pegar más fuerte. Y eso prácticamente es una norma de comportamiento, es algo muy de la moda, de la forma como se hace, del modo como se hace la ciencia. Pues seguramente que habrá muchos que critiquen eso, pero es una realidad. Y eso, en esa realidad, ese desfinanciamiento crónico genera una frustración muy grande. La gente que se dedica a la ciencia, que quiere hacer ciencia, pero que depende de muchos recursos porque es supremamente costosa y porque tiene que mantener grupos trabajando, tiene problemas para llegar primero, para pegar más duro. Y eso creo que genera una frustración grave. Y yo creo que eso está posiblemente en la causa de la migración de jóvenes científicos del país, mucho más que
el salario. Mucho más que la posibilidad de conseguir un puesto. Lo que está detrás de esa migración, de esa diáspora de científicos colombianos, que es un fenómeno pues real y notable, es en eso, es la incapacidad de competir en condiciones similares con sus colegas, porque es una actividad competitiva. ¿Sí? Nuevamente, pueden pensar que eso es bueno, que eso es malo. Estoy planteando lo que me parece que es un hecho. Así se hace la ciencia en el mundo en este momento. Y esa frustración se extiende más y se vuelve mayor cuando comparamos la situación de la parroquia con la situación global, porque en el mundo pasan cosas distintas. Sobre todo en el mundo desarrollado pasan cosas completamente distintas. El científico es altamente estimado, el científico es apoyado, los presupuestos son grandes, se multiplican, tiene capacidad de vincularse a proyectos, a megaproyectos fenomenales como el Gran Hadrón Acelerador de Francia. Nosotros tenemos un grupo también vinculado que tiene que pagar una cuota, pero es obviamente un esfuerzo pequeñito dentro de eso. Pueden imaginarse lo que cuesta mandar el telescopio James Webb a ¿cuántos? 100.000 kilómetros dando vueltas alrededor del Sol para poder ver el inicio del universo. Pues esos son esfuerzos fenomenales de los cuales pues nosotros estamos totalmente excluidos. Y hay también una cuestión de prestigio, porque a pesar de que en el discurso se dice que la ciencia es muy importante, no me acuerdo cuál de nuestros políticos, pero me imagino que varios de ellos decían que el amor en política se define en el presupuesto, y entonces, a pesar de que en las palabras haya mucho amor por los científicos, el presupuesto muestra exactamente lo contrario. Digamos que esa en muy pocas palabras es la fuente de malestar parroquial a la cual quería referir. Por supuesto que habrá otros diferentes, pero me parece que ese es un asunto serio, es un asunto grave, y como decía antes, está posiblemente detrás de la gran diáspora y de la migración muy grande, la migración absolutamente impresionante a veces, si se puede usar, pues, el adjetivo es tan exagerado, pero así es, de nuestros jóvenes científicos. Cualquiera que logra la posibilidad de irse a un ámbito diferente, así lo hace. Y poco a poco nuestra prensa, nuestros medios de comunicación, etcétera, han empezado a darle mucho más relevancia a aquellos que se van que a los que se quedan. El malestar más global, y ese es más complejo y posiblemente es un tema que desde el punto de vista del psicoanálisis puede ser mucho más interesante, es que en algunos ámbitos de la ciencia, no voy a decir que en todos, pero en muchos ámbitos de la ciencia ha habido una pérdida de confianza en la solidez de sus resultados y en
el contenido moral y ético muchas veces de sus productos. Creo que la ilustración que en una época de crecimiento extraordinario en filosofía, en artes, en ciencia, veía realmente a la ciencia como una forma excelsa de generación de conocimiento y de superación y logros del ser humano, de la especie humana, y tenía un profundo respeto por el conocimiento y por el crecimiento del conocimiento. Digamos que la columna vertebral de la investigación científica se identifica con el progreso. Es decir, para un científico, cada experimento genera un progreso en conocimiento con respecto al anterior y un acercamiento a la descripción, a una mejor descripción de los hechos naturales. Eso es lo que el trabajo cotidiano del científico, de modo que para el científico el concepto de progreso es inherente a su trabajo mismo. Y ahora, para decir progreso, hay que hacer como hacen los jóvenes con los 2 dedos de cada mano y moverlos así. Si uno dice la palabra progreso sin este gesto, está haciendo una imprudencia y una incorrección. Es decir, hay que poner en duda la existencia misma del progreso, que es el fundamento del trabajo cotidiano de los científicos. Y eso, por supuesto, es una fuente de malestar muy profundo. Es decir, es algo que está prácticamente vulnerando las bases mismas de esa actividad. Y eso pues está muy relacionado con el surgimiento en los años 60 del siglo pasado de las corrientes posmodernistas, cuyo fundamento es un escepticismo profundo, un escepticismo extremo con respecto a la posibilidad de tener un conocimiento válido y de que haya un método para llegar al conocimiento válido. El escepticismo es importantísimo en el trabajo de la ciencia también, pero es un escepticismo diferente, es un escepticismo que duda de cada resultado, que duda de cada hipótesis y que obliga a confrontar vez tras vez a la hipótesis con nuevos hechos o con nuevos experimentos. El escepticismo que surgió en estas corrientes posmodernistas que tienen mucha fuerza en muchos ámbitos, sobre todo en ámbitos académicos, es un escepticismo que plantea prácticamente la imposibilidad de conocer, la imposibilidad de llegar a una verdad y la inexistencia de una verdad, de una descripción que sea verdadera. La descripción es relativa a las culturas, relativa a muchas cosas, es de un relativismo cultural y también un relativismo moral extremo, que en palabras de uno de sus líderes, Feyerabend, todo vale. Es decir, toda verdad es cierta y si todo vale, pues entonces a la larga nada es realmente cierto, y por eso Feyerabend decía que no había que enseñarle a los niños que la Tierra era redonda, sino que había que enseñarle a los niños que hay mucha gente que cree que la Tierra es redonda.
Y ese argumento está minando o minaría pues realmente a la ciencia misma, a la esencia de la ciencia misma, y eso por supuesto genera un malestar y una complejidad muy grande a la actividad. A eso me refería cuando dije que existen también una dimensión global que está por fuera de nuestra parroquia, pero que genera un problema complejo para la ciencia. Y no sé si después discutimos en qué medida eso genera un problema y en qué medida no, pero de pronto paro acá para que sigamos, Fernando, y lo hagamos más conversado. Sí. Sí, doctor Balsan, a propósito de esta última hipótesis del progreso, Freud en el texto El malestar en la cultura tenía una posición y decía que no hay un vez sin un en vez, como que no hay una cara sin un sello, y que todo progreso técnico aplicado a la cultura, no tanto en su saber científico, era generador de un sufrimiento y de un dolor. Entonces, Freud decía frases así como que hablando en las épocas de Freud, ¿no? Como que sin el ferrocarril que supera la distancia, más o menos, lo decía así casi que poéticamente, nuestro hijo jamás nos hubiera abandonado. Como que gracias a ese progreso técnico, nuestro hijo nos abandonó. Entonces, claro, el ferrocarril o los cruceros transatlánticos de la época de Freud, ¿sí?, permitían superar las distancias, así como el avión contemporáneo hoy permite superar las distancias, pero es la fuente de un sufrimiento, porque en los aeropuertos continuamente se vive la despedida de los seres queridos, cosa, dice Freud en su texto, que podemos solucionar fácilmente con el teléfono, pero como a muchos nos ha pasado, sí, se cae la señal del teléfono, el teléfono o las comunicaciones no son efectivas, en cualquier momento se me va la luz aquí, yo me quedo, o cae un rayo, estos que caen con estos aguaceros, y se va el internet, entonces yo sufro porque estoy en medio de una conferencia y este gran avance técnico que es la virtualidad y la comunicación virtual, se nos caería. A lo que voy con esto es que desde el punto de vista psicoanalítico, ¿sí?, Freud plantea que las relaciones del hombre con el mundo son ambivalentes, y que uno siempre tiene que comprender que tras todo progreso hay su en vez, está el otro rostro, la otra cara, al menos en la relación que el hombre tiene con ese progreso técnico, no con el desarrollo de la ciencia en sí mismo, sino con la aplicación de ese logro. Entonces, quería primero traer esta idea del escepticismo, que no solamente es posmodernista. Podría plantearle que el escepticismo hace parte de cierto carácter de la vida humana, porque nosotros como seres humanos de alguna manera nos resistimos muchas veces frente a los progresos, como que hay una fuerza, para decirlo en la física más simple, ¿sí?, la física de las fuerzas de acción y reacción, siempre hay una fuerza de acción y hay una fuerza de reacción, que entre otras ese modelo newtoniano fue el que retomó Freud para plantear que el psiquismo es dinámico. Entonces, siempre hay una fuerza que jala, por así decirlo, hacia adelante, pero hay una fuerza que se resiste o se opone. Yo, ese fenómeno de la resistencia, de la oposición, me lo he preguntado en la ciencia, cuando la ciencia plantea un descubrimiento científico y cómo la cultura, a partir de la doxa, a partir de la creencia, siempre se opone a la revelación de una verdad científica. Ese es un hecho que a mí me genera como un cuestionamiento a nivel de lo psíquico. ¿Por qué nos oponemos a las verdades científicas? ¿Sí? Las verdades científicas siempre nos plantean de alguna manera un cambio en la comprensión y en el orden del universo, y cada vez que una propuesta nueva viene a plantearnos un reordenamiento del universo, hay un movimiento psíquico que quiere mantener el orden anterior, como un retorno al estado anterior. ¿Sí? Y para mí el gran ejemplo, que lo hablaba también con usted en otro momento, era el ejemplo que aconteció en la pandemia. La gente, en vez de esperar, ¿sí?, que la ciencia, digámoslo así, pueda decir algo en relación al fenómeno que estábamos viviendo, que además se necesita de un tiempo para poder desarrollar
una técnica, poder desarrollar una vacuna, poder implementar una droga, ¿sí? Empezaron a surgir toda una serie de doxas, de opiniones, ¿sí? Del común, ¿sí? Donde la gente le creía más al gobernante de turno, ¿sí? Al gobernante que negaba la existencia del virus o al gobernante que negaba la viabilidad de una vacuna, y la gente se pega más de la doxa, ¿sí? De la creencia, de la ideología, que del conocimiento científico. Y me parece que ese ha sido un movimiento continuo en la historia de la humanidad. ¿Mm? Siempre de alguna manera, todo hecho científico es negado en un inicio, ¿mm? Por la doxa y por la creencia. ¿Mm? Entonces, como que la verdad científica siempre va a encontrar ese elemento de conflicto o de oposición ahí en la doxa. ¿Mm? Usted me decía que tarde o temprano la verdad se impone, tarde o temprano la verdad científica se impone, pero siempre hay un periodo como donde estas opiniones, sí, insisto, entran en contradicción. Ahora que mencionaba lo de la pandemia, me acordaba cuando Semmelweis en Austria, ¿sí? Plantea lo de la lavada de las manos, ¿sí? Y cómo toda la comunidad médica le cayó encima porque supuestamente estaba ofendiendo al gremio médico de ser el causante de las muertes de las parturientas, ¿sí? Porque el descubrimiento de Semmelweis era simplemente que había que lavarse las manos, ¿sí? Porque él se daba cuenta que los que no se lavaban las manos eran los causantes de la infección en las parturientas y eso generaba la muerte. ¿Sí? Pero esto fue visto no como un descubrimiento científico, sino como un atentado, ¿sí? contra como el establishment, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y Semmelweis es condenado acaba psicótico, acaba muriendo entonces por una infección, si mal no estoy, en una clínica psiquiátrica en Austria. De alguna manera siempre hay una condena a la verdad científica, ¿no? Y lo que quiero resaltar es como esos elementos de oposición. Un dato histórico que también cuando lo escuchaba usted la primera vez, yo lo traía a colación cuando usted hablaba de la competitividad, ¿sí? Que decía que la ciencia era altamente competitiva y que me hacía acordar de un hecho histórico que a mí me ha parecido todavía como muy divertido, fue la pelea que hubo entre los ingleses y los franceses en una expedición a la que se vinieron a América, a la zona ecuatorial, un grupo y otro al Polo Norte, para ver si la Tierra era realmente redonda o la Tierra era achatada, ¿sí? En los polos y era más amplia en la zona ecuatorial, que fue una pelea entre los ingleses y los franceses, ¿sí? Que fue antes de la expedición de Humboldt aquí en Sudamérica, y cómo el poder, ¿sí? Las estructuras de poder entraron a mediar en una cosa que tenía que ver con el conocimiento científico. Y esto era para ver quién tenía la razón, si los ingleses o los franceses. Pero para mí, el hecho de esa expedición de la Condamine, que creo que era que se llamaba, porque era el nombre del francés, lo que me hacía pensar era cómo en el conocimiento científico se meten otras estructuras a determinar si la verdad científica debe ser avalada o no debe ser avalada. Como que la ciencia en ese sentido siempre es como mal tratada por la estructura de poder que está reinando en ese momento. Si antes era la iglesia, las creencias de la iglesia se oponían a esos elementos, si hoy por hoy no sé cuál sea la estructura, si el capital o las ideologías, lo que sea, ¿sí? que no les conviene cierta revelación de ciertas verdades, se oponen, ¿sí? A la aceptación de esas verdades. Entonces, como que la ciencia siempre va a encontrar de alguna manera un factor resistencial o la verdad va a encontrar un factor resistencial dentro del orden de lo que usted me está planteando. Pero quería volver al punto al primer punto que decía yo, que todo progreso siempre va a tener un factor resistencial. ¿Sí? Como que todo progreso en su aplicación siempre va a tener este elemento que le va a hacer un juego dinámico donde hay una fuerza de acción y una fuerza de reacción. ¿Sí? No todo enunciado va a ser aceptado per se porque la ciencia no lo demuestra. El humano le va a ofrecer siempre un factor resistencial a una verdad de la ciencia o una verdad en los hechos sociales. Eso que hablábamos aquí en nuestra primera conferencia, ¿no? Cuando aquí se revela un informe de la Comisión de la Verdad, la primera acción que hay es la negación, que es el acto psíquico. El acto psíquico, cuando una realidad emerge o se revela, es negarlo. No, eso no es así. ¿Quién dijo que la Tierra es redonda? ¿Quién dijo que el hombre provenía del mono? ¿Quién dijo que nosotros somos dueños de nuestra voluntad y nuestros actos? ¿Sí? Siempre hay una reacción de oposición frente a un hecho, frente a una verdad. Al menos desde la disciplina psíquica. Yo no soy científico natural como usted, pero desde la disciplina psíquica, el proceso de aceptación de una verdad científica tiene este procesamiento, ¿sí? A nivel de cada sujeto. Bueno, se la dejo ahí por el Sí, momento. no, primero yo quiero repetir e insistir que el fundamento del trabajo científico es el escepticismo.
Es decir, el científico fundamentalmente es escéptico. Si no es escéptico, es dogmático y no funciona, no avanza. Es decir, si uno ya decidió qué era la verdad, ahí termina el trabajo y realmente ahí sí no se puede llegar a ella. De modo que fundamentalmente el trabajo del científico es escéptico y la verdad pues es algo que está en algún momento, pues existe una descripción verdadera. La Tierra no es plana. Definitivamente la Tierra no es plana, se puede decir con seguridad que nosotros, no fuimos creados hace 6.000 años a partir de una figura de barro. Eso se puede decir con bastante seguridad, pero la descripción exacta llega a pasos, llega a través de ese escepticismo realmente, de poner en duda lo que existe y avanzar un paso por vez. Es decir, en esa competitividad yo diría que no hay mayor triunfo para un científico que tumbar un paradigma, ¿no? Eso, el que logró tumbar un paradigma se siente pues en el paraíso porque lo logró, que es una imagen posiblemente distinta a la que tiene la gente popular, que tiene la imagen de que los científicos, de que existe hace poco tuve varias discusiones sobre la hegemonía científica, que hay una hegemonía que es la que manda. No, en el trabajo científico, si uno logra tumbar un paradigma, es uno de los mayores logros de su vida y de su carrera. Y eso me parece importante tenerlo en cuenta. Ahora, lo que siente la gente, lo que piensa la gente, pues sí, el ser humano es ser humano. Una de las ciencias es tratar de entender cómo funciona en todos sus aspectos, y nos falta obviamente mucho, como ustedes seguro saben, pero eso, pues quería referirme a lo del dualismo ese de lo bueno y lo malo que hay en todo avance. Y claro, indudablemente. Solo que yo, sin ser psicoanalista, le recomendaría a la gente más bien estar contenta con el avance que sufrir con lo contrario. Es decir, ¿para qué va a sufrir con los aeropuertos teniendo la gran maravilla que es atravesar el océano en unas horas en lugar de demorarse, en lugar de no poder hacerlo en algún momento y en lugar de demorarse 2 meses y medio en medio del azar de las tormentas, etc.? En la misma forma, pues hay muchos que ven terribles el uso de las medicinas, el uso de las vacunas. Eso es un peligro y eso puede causar no sé cuántas cosas, pero me parece que debía uno estar más bien contento de que en menos de 150 años la expectativa de vida se duplicó. Y pues sobre todo a esta altura de la vida, pues uno se siente feliz que la expectativa sea de 70 y pico y no de 30. ¿No? Pero claro, vivir 70 y pico implica otras cosas. Implica, por ejemplo, que crece la población, implica que crece la población vieja, implica que la población vieja tiene requerimientos adicionales a la población joven, y que el problema de los seguros de salud y el problema de las pensiones, en fin, claro, genera problemas, pero en el fondo esos problemas se derivan de que vivimos el doble. Y me parece una buena cosa vivir el doble. En fin, lo mismo, esa misma dualidad se presenta mucho con cosas mucho más drásticas como
La energía nuclear, por ejemplo. Bueno, la energía nuclear, pero nos puede acabar la energía nuclear. Pero nos puede salvar. Entonces, y ahí ya pues es una decisión que se sale un poco de la ciencia, que es más una decisión de carácter moral. Como sabemos clásicamente, hay la separación que cada vez es menos tajante, pero de todas formas es un tipo de separación esa entre lo que es y lo que debe ser, ¿no? La ciencia se ocupa de lo que es y llega hasta definir lo que es. Lo que debe ser, ese es otro asunto. Eso ya es una cuestión de reflexión diferente, de reflexión desde otros puntos de vista y con otros instrumentos diferentes también. Es decir, un físico nuclear no puede decirle si es bueno o es malo. Eso tendrá que decírselo, tendremos que decirlo de otra forma y con otros instrumentos, ¿no? Sí, dos cositas que quería como una enunciarla y la otra plantear para que pasemos a lo de los campos de la ciencia sin malestar, que era uno de los temas que habíamos hablado, ¿sí? Una cosita antes de pasar como a ese tema. La ciencia y el arte operan cambios de perspectiva en la cultura. O sea, cada vez que hay un descubrimiento científico, me parece a mí que va en codesarrollo histórico un cambio de las formulaciones del arte. Como que el Renacimiento iba acompañado de una forma de representarse en el arte, con la emergencia del siglo XX y los cambios científicos del siglo XX, hubo un cambio en la perspectiva también de comprensión del arte. Creo que a finales del XX, principios del XXI también hay un cambio de perspectiva, que es el punto al que quiero ir. Y ese cambio de perspectiva implica que el mundo lo tenemos que comprender de manera diferente. A nosotros, y no sé si eso tenga que ver con la educación, nos enseñan mucho en la educación o en la ciencia o en nuestras instituciones formativas a que las cosas son, Nos enseñan definiciones. A mí me parece que la ciencia, esto es una opinión, la ciencia tiene una historia del constructo, ¿sí? De las formas de pensar la naturaleza. Y que hay una forma interesante de poderle uno transmitir la ciencia es mostrarle cómo las definiciones son transitorias, son hipótesis transitorias. Quería recuperar algo de lo que usted había dicho hace un momento, y que esas hipótesis se van transformando, van mudando de acuerdo a una historia. La biología del siglo XV no puede ser la misma biología del siglo XXI. La física del siglo XVII no puede ser la misma física del siglo XXI. La química de hace 30 años no puede ser la misma química de ahora. Hay una transformación. Una cosa es estudiar el desarrollo, la evolución de un conocimiento, y otra cosa es que le transmitan a uno el conocimiento como algo dado, como un ser, como un es. A mí en ocasiones me parece que la escuela no me refiero a la escuela primaria ni a la escuela secundaria, la escuela como institución en general, al menos en nuestros contextos, nos enseñan mucho a las definiciones, al ser de las cosas y no al cómo las cosas van siendo, no cómo las cosas van transformándose. Y cómo los descubrimientos de la ciencia, vuelvo y repito, o las nuevas percepciones del arte nos llevan a nuevas formas de pensar. Y esas nuevas formas de pensar son las que yo muchas veces encuentro que la cultura les hace resistencia. Como que no se adaptan fácilmente, ¿sí? A esas nuevas formas de pensamiento. Y esto quería ligarlo con el asunto de la escuela y de la formación de ciencia en los campos educativos. Entonces le dejo ahí uno, el de los campos sin malestar, y otro esta pregunta o esta formulación o esta reflexión. Sí, bueno, empecemos al revés. Pues obviamente que allá hay mucho que decir, pero la ciencia que se enseña como definiciones fijas está mal enseñada. Y yo creo que si alguna cosa hay que sacar como conclusión de esto, es que realmente la enseñanza de la ciencia como algo terminado, como algo fijo, como es una enseñanza equivocada y es contraproducente, es lo contrario de un verdadero proceso de aprendizaje.
Y ojalá pues que no se hiciera así, y ojalá que lográramos encontrar formas para no hacerlo, para no hacerlo de esa forma. E indudablemente la visión cambia con el tiempo, y la visión cambia con datos nuevos que se van adicionando, con hipótesis nuevas que se van confrontando. Pero fíjese que no es solo... yo creo que aquí hay una interacción entre muchos campos. Usted mencionó artes, ahorita de pronto un par de palabras de artes, pero yo había planteado antes como una división de ciencia y de la moral bastante dura, y no es tan dura. También hay interacción entre esos dos campos, hay una muy clara interacción entre esos dos campos. Le voy a poner un ejemplo así extremo, casi que caricaturesco. Hace no mucho tiempo, unos 2 siglos o 2 siglos y medio, si alguien le daba una fiebre, fiebre muy grave, entonces venía el médico y decía que tenía una congestión y llamaba al barbero para hacerle una sangría. Y le hacían la sangría. El señor estaba sumamente agradecido y admiraba mucho al médico por hacerlo. Si hoy un médico trae al barbero para hacer una sangría, seguramente termina en la cárcel. Sin embargo, los dos médicos juraron el mismo juramento hipocrático. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Y aquí creo que la diferencia muy clara es el conocimiento. Es decir, el conocimiento impactó realmente fuertemente la posición ética o la posición moral. El hecho de saber algo diferente hace que hoy en día esa fiebre se trate en forma distinta a la que se trataba hace 2 siglos y medio. Por supuesto, las cosas cambian, y las cosas cambian en una interacción muy grande. No somos entes aislados, y no se puede hablar realmente de un progreso de un campo totalmente independiente del progreso de otro campo. Puse este ejemplo que es, como dije, caricaturesco, pero que muestra realmente que dos personas que hicieron el mismo juramento ético, actuando en la misma forma, en un tiempo diferente, el uno es un héroe y el otro es un villano, ¿no? Y eso pues muestra realmente lo que cambia. Y obviamente la visión del mundo, la visión de la realidad que insisto nuevamente, que ven los científicos naturales, es mucho más la realidad física. Y lo físico incluye también lo neurológico y en cierta forma lo psicológico, en la medida en que lo neurológico tiene que ver con eso. El arte posiblemente toca campos distintos de la personalidad humana. Tiene mucho más que ver con las emociones y mucho más que ver con las pasiones, que posiblemente la ciencia las toma solo como objeto de estudio y no realmente como algo del proceso mismo de su desarrollo. Una cosa, doctor Vázquez, una reflexión, una reflexión que quiero hacer a partir de lo que usted exponía del barbero que sangraba. Me voy a correr un siglo después de su ejemplo de barbero. Me voy a adelantar un siglo para plantear una cosa en relación a la medicina contemporánea. Antes, ese médico de finales del siglo XIX o principios del XX llegaba a ver a su paciente, se daba cuenta en qué lugar vivía, ¿sí? Se daba cuenta dónde estaba el pozo de aguas estancadas, ¿sí? Por dónde corría el agua de cierta manera. Olía al paciente, lo miraba, lo tocaba, lo palpaba,
lo auscultaba, de una relación directa con el cuerpo. Hoy en día, la medicina contemporánea, el médico contemporáneo no toca el cuerpo del paciente. No lo estoy diciendo mal, no lo toca. A ratos casi que a uno ni lo oyen, ¿sí? Ni lo ven. Lo único que le dicen a uno en 5 minutos es hágase estos exámenes. Hoy el cuerpo no se toca, no se palpa, no se ve, sino que se microscopía, si es que la palabra puede ser usada, se telescopía, ¿sí? Como que ya no vemos al cuerpo como un ente, sino que lo vemos como unos tejidos microscópicos a observar. Yo no sé si eso será bien o mal, pero ahí es donde le digo que de todos modos la relación de la ciencia cambia una forma de relación con el mundo y con los objetos. La cambia, para bien o para mal. Yo no sé si eso estará bien o mal. Indudablemente la cambia, y es lo que yo estaba diciendo. Claro que hay que recordar que el paciente del siglo XIX que tocaban y que miraban y que acompañaban se moría a los 30 años. Y el de hoy vive hasta los 75. Entonces, sí, indudablemente las cosas cambian. Ahora, estábamos en... lo otro era lo de Lo de los campos sin malestar. Lo de los campos sin malestar, sí. Ahí voy a repetir una frase espantosa que a muchos los va a conmocionar y molestar, pero es algo... Richard Feynman fue el físico más... uno de los físicos más notables de la segunda mitad del siglo XX, indudablemente. Richard Feynman es pues una personalidad en la física, pero no solamente en la física. Él era, pues escribía muchas cosas y discutía muchas cosas y era bonguero y pertenecía a una banda en el Carnaval de Río y una cantidad de cosas. Pero en alguna ocasión le planteaban algunos problemas de filosofía y de epistemología de muy corriente planteamiento hoy en día. Y dijo algo bastante terrible. Digo, el dicho es bastante terrible. Yo no digo que sea cierto, digo que el dicho es bastante terrible. Dijo que la filosofía de la ciencia era tan importante para los científicos como la ornitología para los pájaros. Y pues lo que quiero decir, y lo digo para introducir el asunto de dónde no hay malestar. Y no hay malestar en mucho del trabajo cotidiano en científico. Es decir, si uno entra a un laboratorio lleno de estudiantes doctorales y de un profesor que está trabajando con ellos y está cada día hacen su experimento y hacen después un segundo experimento y plantean una hipótesis y tal, usted no encuentra malestar. Y el hecho es que se multiplican, el hecho es que hay cientos de miles de trabajos que se publican anualmente. Y ese núcleo familiar cotidiano que es el grupo de trabajo, que es el laboratorio que los franceses llaman laboratorio a todos, pero digámoslo así, el laboratorio, el grupo de trabajo, en ese grupo de trabajo no se encuentra tanto ese malestar. El malestar se encuentra en otras personas, en personas que se salen del trabajo de construcción científica mismo y entran un poco a la filosofía de la ciencia, entran un poco a la forma como la ciencia de educarse o a todo ese problema global que hablaba yo anteriormente del el escepticismo extremo de algunas corrientes. Y eso creo que es un hecho que valdría la pena
valdría la pena tomar en cuenta. Es decir, esta gente, la gente del laboratorio, y lo puedo decir con experiencia propia, porque los años más felices míos fueron los que no tenía que ocuparme de otras cosas diferentes a estar en el laboratorio, y por testificar la forma como los estudiantes, un estudiante de doctorado, para un estudiante de doctorado ese es su proyecto, él plantea los experimentos, él analiza los resultados, y el trabajo es apasionante y es de día a día, y yo tenía pues estudiantes que podían perfectamente hacer turnos de 24 horas en el laboratorio, y los hacían no porque estuvieran obligados ni porque les estuviéramos pagando, porque no, les pagábamos muy poquito a los que les pagábamos, sino porque era absolutamente apasionante. Era apasionante para ellos, era su realización. Y yo creo que hay un enorme cuerpo de personas trabajando de esa forma. Y ahí no llegan ahí no llega mucho ese malestar. Entonces, de pronto a veces le ponemos acento a esos ámbitos en los cuales sí llega el malestar, y resulta que hay uno muy grande en el cual el malestar no llega. Doctor Carvajal. Para no dar saltos epistémicos, como diría el doctor Wasserman, voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto malestar está produciendo a las ciencias exactas del mundo cuántico? Pues yo diría que no sé si malestar o conmoción. Inicialmente, por lo menos. Hoy en día, pues yo creo que todos los que lo entienden, yo no me cuento entre ellos, pero los que me entienden bien, lo disfrutan. En un principio, pues realmente conmocionaba. En la misma forma que la relatividad generó una gran conmoción, de pronto decir que el tiempo y el espacio son una misma cosa y que se curva, y que una masa lo deforma el tiempo, pues eso son cosas totalmente lejanas a la cotidianidad y que resulta muy difícil de entender. Y el mundo cuántico pues igual, y este año pues le dieron el Nobel a tres. Es decir, era tan conmocionante que el mismo Einstein, que era bastante osado en su forma de pensar, se oponía a la interpretación clásica, pues, la interpretación clásica de los teóricos de la cuántica, de Heisenberg, de Bohr, y hacía experimentos mentales para mostrar lo absurdo que era. Y el experimento mental llegaba al asunto de que si el mundo cuántico fuera cierto, dos moléculas separadas sabrían qué está haciendo la otra más rápido que la velocidad de la luz, lo cual contradice pues, los principios básicos de la física. Y los que le dieron el Nobel este año se lo dieron pues porque hicieron experimentos que mostraron que sí, que Einstein no tenía razón. Y uno de ellos, cuando publicó su artículo, creo que terminó poniendo "Sorry Einstein, no tenía razón". Lo digo para señalar que incluso gente tan sumamente osada y tan sumamente sabida como él, pues se conmocionaba con lo absurdo. Pero fuera de generar una discusión, que fue una discusión sumamente productiva y que llevó a una cantidad de cosas,
y yo no creo que haya generado malestar, es decir, no creo que haya nadie que haya dicho voy a botar a la basura la física, esto no sirve porque la cuántica me ha decepcionado profundamente o algo así por el estilo. No, lo que hizo fue generar discusión, una confrontación de ideas que siempre es fértil, a la larga es fértil y resultó muy fértil. Y hoy en día pues nadie puede negarle a la cuántica todo lo, mejor dicho, este Zoom que estamos haciendo no hubiera sido posible sin la cuántica, ¿no? Una cosa, Dejando ya, ya. constancia que no la entiendo bien. Doctor Wasserman, una cosa ya que usted dice como sin malestar, todo lo contrario con bienestar, me corrigen, porque pronto la historia no la tengo bien, pero la punta del cromosoma Y, el telómero del cromosoma Y está destinado a desaparecer. Es decir, sobre la faz de la Tierra estamos condenados a desaparecer los hombres. ¿Sí? Somos una especie condenada a desaparecer porque la puntica del telómero, o sea, el telómero del cromosoma Y está a punto de desaparecer en 4 millones de años, ¿no? O sea, pues es a punto de desaparecer de la línea de la historia. Pero la posibilidad de identificar, ¿sí?, que el telómero se está acortando, ¿sí?, creo que con este premio Nobel, no de los de física, sino de los de la química, del actual, así que creo que pueden manipular las puntas de los cromosomas, parece que es nuestra tabla de salvación y no estamos condenados a desaparecer, ¿sí?, para bienestar nuestro y de pronto malestar de nuestras otras congéneres, ¿sí?, pero estamos condenados a seguir sosteniéndonos sobre la faz de la Tierra, ¿sí?, más allá de los 4 millones de años que estamos condenados. Pero claro, la ciencia con el paso del tiempo produce un bienestar. Freud tenía una cuestión interesante con el principio del placer, el principio de la realidad. Él un poco, si lo pongo en nuestros términos, él decía que nosotros somos cortoplacistas, ¿no? Y más en nuestras eras modernas, queremos todo de manera inmediata, ¿no? Entonces Freud decía, si uno aplaza el placer inmediato, ese placer que uno aplaza hoy puede ser el placer de mañana. Y eso lo llamaba principio de realidad, ¿no? Ese es el principio de realidad. Y yo creo que la ciencia, para Freud, entre otras, operaba bajo ese precepto, bajo un precepto de un principio de realidad que aplaza el placer inmediato por un placer a posterior. Y lo digo por esto de cómo la ciencia le permite a uno ser como una especie de tabla de salvación a posteriori, ¿no? Yo creo que hoy por hoy estamos esperando como hasta qué punto llega la medicina a decirnos, mira, aquí está la tabla de salvación para el cáncer, ¿no? Que creo que debemos estar a algunos años de poder identificar cómo manipular las células cancerosas para dejar de ser cancerosas. Y claro que hay elementos de bienestar, pero yo insistiré en el carácter dual del ser humano, ¿sí? Como que no hay caras sin en vez, no hay yin si no hay yang. Y traigo el yin y el yang a propósito, porque Leibniz, que es el que se inventó el sistema del 1-0, ¿sí?, digital, lo descubrió a partir de plantear, de haber leído el yin y el yang, ¿sí? Entonces, a partir de esa lectura, obviamente esa no es la causa, eso es un elemento dentro del sistema de pensamiento de él, pero le permitió operativizar el sistema binario, el sistema del 1-0. Entonces, claro, la ciencia va lanzando unas hipótesis que me parece a mí que solamente a posteriori, vamos a poder entender. Muchas veces para el presente, ¿sí?, esas verdades científicas no las podemos comprender del todo. Es en un tiempo a posteriori que podemos entender aquello que aconteció, que nos ocurrió. Creo que eso le pasa un poco a la humanidad en relación a la ciencia, como que hay un desfasaje, ¿sí? La ciencia entiende primero, la humanidad entiende a posteriori. Sí, realmente pues no, sí había visto alguna vez lo que me menciona de Freud, sucesor de Epicuro, porque Epicuro decía lo mismo unos años antes, ¿no? Pero, a ver, por turnos, pues, sí, la ciencia en gran medida lo que hace, una de las cosas que hace por lo menos, es encontrar soluciones y muchas veces soluciones a aquellas cosas que generaron soluciones anteriores. Es decir,
la productividad en el mundo creció enormemente con la máquina de vapor. Y hubo la revolución industrial y tal. Pero ese fue el principio de lo que vivimos ahora de los gases de invernadero. Entonces, seguramente que la ciencia, y yo confío que sí, llegará a desarrollar algo que resuelva el problema de los gases invernaderos que fue creado por la termodinámica de hace 200 años. En fin, sí, esa es una sucesión, y es una sucesión pues que se da muy frecuentemente, y creo que es así. Ahora, con respecto a la desaparición de los hombres, el pediatra de mi hijo cuando era chiquito era muy querido, era de esos médicos que venían y tocaban y palpaban y visitaban y toda la cosa. Y como nosotros éramos totalmente primíparos y estábamos solos, y no estábamos acá y no teníamos alguien que nos recomendara, entramos en pánico con frecuencia. Lo llamamos por teléfono, que le salió un brote, no sé qué. Y él siempre contestaba de la misma forma: de eso no nos vamos a preocupar. Entonces, del cromosoma Y no nos vamos a preocupar. Y no nos vamos a preocupar, pues no sé si la gente lo arreglará. Yo no creo que lo arregle. Bueno, nosotros tenemos apenas unos 300.000 años, pero yo no sé quién, los tiburones tienen varios millones, miles de millones, y siguen bisexuados. La evolución, precisamente el principio de la evolución es que selecciona a los que sobreviven. Entonces va a terminar seleccionando a los que sobreviven, si es que algo no sucede antes, mucho más enérgico que el telómero del cromosoma Y. Entonces, por eso digo, por el cromosoma Y no nos vamos a preocupar. Bueno, ¿alguien más quisiera preguntar, intervenir? Yo hay una cosa que sí quisiera como resaltar, y es la posición del relativismo, ¿sí? Que me parece como importante ese tema, ¿sí? Porque en ocasiones, una cosa es la convivencia de la cultura, la convivencia de los saberes, y otra es como, no sé cómo llamarlo, si una teoría del negacionismo que quiere quitarle a la ciencia como el valor de progreso que le ha permitido a la humanidad alcanzar el punto de desarrollo que hemos tenido, ¿no? Como que de alguna manera, y vuelvo, yo estoy tratando de hablar como desde ese espíritu del Freud del malestar en la cultura, a decir que la cultura o la civilización se ha podido desarrollar gracias a los desarrollos técnicos de la ciencia, ¿sí? Y a los descubrimientos de la ciencia. Un poco en ese texto El malestar en la cultura, Freud dice: gracias a la creación del fuego, gracias a la creación de las herramientas y gracias a la creación de la arquitectura, ¿sí? Como que ese homínido pudo desarrollar una civilización. ¿Sí? Ellos serían como los elementos antecesores de la ciencia y de la técnica, ¿sí? Otra cosa es cómo convivimos democráticamente, ¿sí? Otra cosa es cómo hacemos una democracia, ¿sí? Donde podamos coexistir diversas formas de pensar el mundo, ¿sí? Pero que gracias a la ciencia hemos podido tener un desarrollo muy grande. Me parece que ese punto es importante, y a mí se me parece, valga la redundancia, importante traer a colación la preocupación del doctor Wasserman sobre ese escepticismo que pone en duda, ¿sí? El desarrollo de la ciencia en términos de la capacidad de comprensión del universo y el desarrollo técnico. ¿Sí? Otra cosa son los usos que se le den a ciertos descubrimientos científicos, ¿sí? Que eso ya corresponde a otros elementos, ¿no? ¿Cómo manipulo? ¿Cómo utilizo técnicas a partir de? Que eso me parece que es otro asunto, que es otra discusión. Sí, yo estoy de acuerdo, pues realmente
es así, me parece que y lo planteaba un poquito con lo nuclear. El físico no puede decir si es bueno o es malo. Realmente eso nos corresponde a todos los demás. Y con análisis de muchos tipos, análisis filosóficos, análisis morales, incluso, que yo no soy una persona religiosa, reconozco el poder tan grande que tiene en la gente la religión y la importancia que tienen en las decisiones de las personas, ¿no? Entonces, es decir, hay muchos ámbitos realmente que tienen que confluir para decidir en ciertos puntos muy críticos. ¿Sí? Y yo a eso le añadiría una cosa en negativo, perdón, ahí sí no sería neutro valorativamente, sino el poder retardatario de las ideologías, y sobre todo de las ideologías fanáticas, ¿sí? Sean donde sean, religiones, políticas, ¿sí? Es como el fanatismo ideológico, ¿sí? Cómo se opone al descubrimiento científico. Sí, a mí sí. No, eso es el fanatismo origina necesariamente el uso de la fuerza. Es decir, cuando uno no reconoce la posibilidad de decidir de otra forma y que hay que apegarse a una verdad que considera algún grupo o alguna persona como absoluta, indudablemente la única salida posible final es la fuerza. Y yo creo que ese es en mi opinión, ese es el gran peligro de los fanatismos, que conducen necesariamente a acciones de fuerza y de autoritarismo. Cristian. Cristian Neira, querías preguntar. Sí, quería preguntar algo que pues, he estado pensando ahora que estaban hablando como de ideologías, de ciencia. Creo que en el psicoanálisis un poco, a veces, o yo por lo menos me enfrento al defender el psicoanálisis como algo válido, me encuentro con personas que lo catalogan como pseudociencia o como algo que no es ciencia, por decirlo de alguna manera. Entonces quería preguntarle de pronto para el profesor Moisés y en general para cualquier persona que quiera aportar sobre esa categoría de pseudociencia y cómo diferenciarla, cómo marcar una línea que nos permita darle validez a lo que hacemos nosotros como terapeutas, como psicoanalistas, como psicólogos incluso, que no estamos en lo de inscritos en las, digamos, teorías cognitivas, que son como las que están liderando, digamos, la psicología, pero a veces que nos queda difícil defendernos y nos catalogan muchas veces como pseudociencia. No sé qué piensa. Sí, pues mire, yo prefiero no catalogar y me limito realmente, como decía, a las ciencias naturales en gran medida, pero ese problema es un problema clásico de la epistemología, de la filosofía de la ciencia, y es un problema no resuelto y muy complejo, y que hay enormes contradicciones allá. Digamos que el gran epistemólogo del siglo XX, que fue Karl Popper, en cierta medida apunta a lo que usted dice. Él tiene allá un ejemplo clásico. El problema, como él lo define, es el problema de la demarcación de la ciencia, que es qué podemos llamar conocimiento científico y qué no podemos llamar conocimiento científico. No entra en pseudos o algo, sino la demarcación de qué es ciencia. Y
Y el ejemplo clásico de él es la comparación de los tres grandes revolucionarios del pensamiento del siglo XX, que fueron Marx, 20-19, digamos, Marx, Freud y Einstein. Y entonces hace una comparación de los tres. Y para llegar a la conclusión, sin contar demasiado el cuento, lo que dice es que la forma de demarcación para él, porque insisto, hay otras filosofías diferentes, que la forma de demarcación de la ciencia no es porque se puede demostrar, sino al contrario, porque se puede falsear. Porque se puede falsear con hechos o se puede falsear confrontándola con un hecho. Y entonces él pone a estos tres personas, que son absolutamente los tres revoluciones grandes. Dice Marx, según su análisis, la revolución debió haber sucedido en Alemania, que era industrializada, y sucedió en el país menos industrializado de Europa. Es decir, toda hipótesis permite hacer predicciones y la predicción y si la predicción no se cumple, pues entonces la hipótesis no dice que esté equivocada, sino que no es una hipótesis científica. Es decir, que lo que define es esa posibilidad de ser falsificada, de ser falseada. Creo que así es como se usa el término. Y quizá, Sí, perdóname, pero quizá lo que me pregunto es cómo sobrevive, porque a veces la diferenciación no es tan clara entre lo científico y lo que, si no lo es válido o no es válido. Si no es científico, sí, ¿cómo no, sobrevive en un mundo tan científico? no, es que el mundo pues tiene ciencia, pero tiene otras cosas, ¿no? Y pues el ejemplo que le doy de Marx, pues, pero con tropiezos sobrevive hasta hoy, ¿no? Y con Freud el ejemplo que daba creo que era que si hay un niño ahogándose y una persona lo ve, ¿cómo lo explica yo no sé si es el psicoanálisis el que tiene que explicarlo, pero ¿cómo lo explicaría Freud si la persona salta a salvarlo? ¿Cómo lo explicaría si la persona no salta a salvarlo? Por el deseo filicida, ¿sí? Por estoy Bueno, frente a un Abraham, frente a un Isaac. entonces lo que dice es que lo explicaría cualquiera de las dos actitudes. Es decir, no es falseable, porque una predicción que se hace no puede falsificar. Y Einstein pues puso el famoso ejemplo de Eddington, que finalmente Eddington logró hacer en un eclipse de sol que proponía, según la relatividad general, que una gran masa atrae a la luz. Y entonces mostró en un eclipse de sol que una estrella se movía realmente al pasar al lado del sol. Es decir, la estrella no se movía, sino que el curso de la luz se torcía. Es decir, que el sol atraía a la luz y lo demostró. Ahora era una predicción tremendamente arriesgada, porque bastaba con que no se moviera la luz para desechar la teoría. Y entonces Popper, por eso plantea que la de Einstein es una teoría científica porque es falseable y las otras dos no las consideraba científicas porque no son falseables. Ahora, como le digo, es un problema vivo. Es un problema vivo que se ha discutido muchísimo. Traigo la posición de Popper para explicar lo que usted me decía, ¿no? Que muchos de sus amigos le dicen que no es científica.
y seguramente que es en ese sentido, en el sentido de la demarcación que Popper definió, pero hay otros epistemólogos que definen las cosas distintas. Yo no sé nada de psicoanálisis, pero por lo poco que he leído de Freud, me parece que era de una percepción extraordinaria, no voy a decir extrasensorial, pero de una percepción realmente extraordinaria, de una comprensión extraordinaria no sé si una capacidad de observación, de intuición o de, no sé, yo no sé de eso, pero realmente él era, por eso lo puso Popper como uno de los tres grandes del siglo. Gracias. Yo ahí me atrevería a decir que eso también depende del epistemólogo que esté haciendo el trabajo. Yo estaba pensando en Dilthey cuando planteaba las ciencias del espíritu y las ciencias de la naturaleza, ¿sí? Y me parece que Dilthey le da un lugar, yo no sé si sea ciencia o pseudociencia, ¿sí? No lo sé, pero al menos plantea que hay un método, ¿sí? Y muchas veces los métodos se corresponden con el objeto del conocimiento, ¿sí? No es lo mismo estudiar la naturaleza, ¿sí?, que estudiar el espíritu. Por eso ciencias de la naturaleza, ciencias del espíritu, ¿sí? Porque son dos objetos cualitativamente diferentes. Y esos dos objetos cualitativamente diferentes pues implican aproximaciones diferentes. No es lo mismo entender la historia que entender la física. No es lo mismo entender el derecho, ¿sí?, que entender la biología, ¿sí? No es lo mismo entender el cuerpo pensado como anatomía, que es el cuerpo de la medicina, al cuerpo entendido como una historia, que sería el cuerpo del psicoanálisis. Entonces, la manera en cómo yo hago una comprensión del objeto implica una manera de aproximarme. Entonces, claro, el método científico es la manera de aproximarme al campo de la ciencia natural, pero para el campo de las ciencias del espíritu hay otros métodos, otros caminos que acercan al conocimiento, que es un poco lo que después va a retomar Gadamer, ¿sí?, para plantear que hay dos modelos de las ciencias del espíritu, que es la comprensión del pasado, donde estaría el psicoanálisis, ¿no?, donde uno comprende el presente a partir de la historia, el cómo se ha venido siendo o cómo se ha sido, ¿sí? O la interpretación de la obra de arte, y que esos dos fenómenos, de la interpretación del arte y de la comprensión de la historia del sujeto, no se pueden reducir, ¿sí?, a lo que sería el modelo de comprensión de la ciencia natural, porque es otro objeto. Sí, por eso pues empecé diciéndole a Cristian que yo prefería no hacer clasificaciones, pero planteé que seguramente que quienes le plantearon eso estaban pensando en el problema ese de la demarcación. Hay 3 intervenciones más. No sé bien el Doctor orden. Callao. Sí, Callao. a mí esta discusión me parece muy, muy interesante. Esta es una discusión que venimos teniendo con Guillermo hace años. Yo creo que no podemos, que lo que hay que distinguir es que hay diversas formas de conocimiento. No todo conocimiento es científico, ni debe serlo. La filosofía no es científica, en el mismo sentido en que lo es la física. Y sin embargo, la filosofía es la base de donde han surgido muchas de las ciencias exactas. Pero ella misma no es una ciencia exacta. Es un intento de comprensión del mundo de otra naturaleza. La matemática es exacta, pero la matemática es especulativa. Si uno mira la matemática y la música y medio lee ese libro, yo no entendí sino media página de esa obra de Gödel, Escher y Bach, y ve uno las asociaciones entre la música de Bach y la matemática de Gödel y la pintura de Escher, y entonces uno ya queda un poco como con la cuántica que decía Guillermo. Yo creo que frente a este tema del espíritu, pues uno tiene que empezar por averiguar si hay espíritu. Y ya ese es un problema complicadísimo, porque no sabemos si lo que produce
el habla es un espíritu, es una evolución biológica de alto nivel. Yo creo que hay un texto que es muy interesante y que ha dado pie a muchos trabajos posteriores, son los trabajos de Konrad Lorenz. Creo que Konrad Lorenz hizo un aporte muy interesante a la epistemología, mostrando cómo desde la construcción de la ciencia históricamente arranca por la física, que engloba la totalidad de los fenómenos de la naturaleza, y luego de la física hay una porción que tiene unas explicaciones mucho más complejas, que es la química, y luego la química se complejiza más, y entonces ahí está la biología. Pero entonces él dice, pero hasta ahí llegaron, y después aparecieron las ciencias del espíritu. Entonces la filosofía se convirtió en psicología como un arte de la introspección. Y lo que él dice, que le mereció el premio Nobel, es no, después de la biología como ciencia natural, está la psicología y genera la etología, como las ciencias del comportamiento, y produce el primer tratado de epistemología biológica, que es la otra cara del espejo. Y realmente su aporte a esto da origen, entre otras cosas, a todas las actuales neurociencias. Y es muy interesante porque ahí se pueden entender también muchas de estas confluencias, pero eso no elimina el hecho de que haya mil esfuerzos de comprensión del ser humano desde otras perspectivas. Ahora, no necesariamente toda perspectiva de comprensión tiene que ser científica. Yo creo que ahora también mencionaban el arte, y el arte da una perspectiva y la interpretación del arte, y no la interpretación psicoanalítica, sino todas las formas de interpretación semiótica, semántica, etcétera, permiten tener una comprensión de la cultura y de las épocas interesantísimo. Y para terminar, pues la historia es todo menos una ciencia. Es un cuento montado a partir de un montón de ciencias, pero es un cuento. Y entonces por eso no se acepta de una la comisión de la verdad, porque la gente dice, ese es el cuento de ellos. Puede que los datos sean, pero esos datos se pueden mirar así o se pueden mirar al revés. Y entonces hay otros que hacen otra comisión de otra verdad. Y lo mismo puede uno decir de la historia de Roma o de Grecia, y continuamente están apareciendo documentos que replantean los cuentos, como lo dice este Harari. Harari nos explica muy bien cómo la cultura se construye a partir de la invención de los cuentos. Cualquier cuento, el cuento más simple y hasta el cuento más complejo, que construyen la identidad. Y de eso se ocupan psicólogos, analistas, antropólogos, y son todas miradas distintas que enriquecen la visión del hombre. Y la ciencia está marcada también por eso. Las ciencias exactas también, como lo dice Lorenz en alguna parte, la cultura también dice qué cosas no puede estudiar las ciencias naturales y exactas. Y no puede porque la cultura no le permite hacer las preguntas. Es una cosa muy interesante. Entonces hay temas que aparecen muy tardíamente, aunque fueran muy obvios si estuvieran en las narices, porque la cultura no permitía que se hicieran ciertas preguntas. Se necesitaba gente demasiado rebelde para poderse cuestionar ciertas cosas. Entonces yo creo que esta es una discusión pues muy apasionante y que no es descalificadora de nada. El problema es como tener unos términos para poder comprenderse en esto. Yo creo que en las columnas de Moisés, que a mí me encantan, él ha venido desarrollando unos temas de la tribu, de la parroquia, como dice él. Creo que es todavía más tribal la cosa, pero no científica, sino la tribu. Y es la dificultad para que la ciencia cale en una sociedad bastante ignorante. Entonces, pues la mejor manera que hay no es decir que uno no entendió, sino decir que el otro le está imponiendo verdades. Y entonces, pues así salen las verdades hegemónicas y el patriarcado y
y un montón de cosas, y la justicia epistemológica, y unos términos muy divertidos de los que Moisés ha hecho un alarde de erudición fantástica con un humor envidiable. Andrés Rodríguez, y yo creo que con eso vamos cerrando por la hora. Hola, buenas noches. ¿Ahí me escucho bien? Sí, se te oye bien. Listo. Bueno, yo tenía dos preguntas. Una, no sé si llamarla más psicoanalítica y la otra sí más para la ciencia. Y me voy a devolver, Fernando. Al principio decía que dos de las herramientas que tenía el humano para enfrentarse al malestar y dos de las más importantes eran la ciencia y el arte. Sin embargo, pues pienso como qué cosas han ocupado esos lugares en nuestra sociedad. Lo pregunto porque es una sociedad, pues Colombia, Latinoamérica, donde ni el arte ni la ciencia están financiadas, y no solo en un sentido de dinero, sino, no sé si llamarlo en un sentido afectivo, en un sentido de tiempo, en un sentido de esfuerzo, pues un sentido que exceda la propia comunidad. Entonces esa es la primera pregunta, como de repente a qué objetos, a qué ámbitos, a qué esferas le estamos poniendo toda esta inversión, en términos de dinero y en otros términos que no le estamos poniendo a la ciencia y el arte, a través de que otros medios, no sé si mejores o peores o si simplemente diferentes, estamos elaborando este malestar en la cultura. Y la segunda pregunta tiene que ver con, pues no sé, mi pregunta es básicamente si la ciencia es responsable de alguna ética, o si el conocimiento de repente debe simplemente tratarse de descubrir y de producir conocimiento objetivamente, tanto como pueda, y arrojarle y entregarle eso al mundo, y que sea de los demás mirar qué hace con esas cosas, y que sea de los demás decidir si eso es bueno o malo. O si en términos concretos, por ejemplo, el médico tiene la responsabilidad de hablar y decir cosas sobre el aborto, sobre la eutanasia, sobre distintos problemas, como el físico tal vez la tenga sobre lo nuclear y demás. Y sí, esos dos serían. Gracias. Comento. Sí, bueno, sobre lo primero, fíjense que acaban de aprobar el presupuesto del año 2023 en el Congreso, y ¿sabe cuáles son los dos ministerios que menos presupuestos tienen? Pues el que menos tiene presupuesto es Ciencia, Tecnología e Innovación, y el segundo menos es Cultura. Así que eso, en cierta forma, corrobora exactamente lo que usted acaba de decir. Es poco aprecio. Y yo lo había dicho hace un rato, que en política el amor se mide en presupuesto, y pues ahí hay la señal de amor y de desamor, mejor dicho. Y creo que es un problema nuestro, realmente es un problema serio. Ahora, el arte y la ciencia son, en mi opinión, complementarios, y complementarios no necesariamente porque interactúen entre ellos, sino porque abordan aspectos diferentes, todos muy importantes. Fíjese únicamente los idiomas de la ciencia y los idiomas del arte. Los dos son idiomas altamente formalizados, tan formalizados que a veces al que no conoce le resulta difícil entenderlos. Pero la ciencia formaliza sus idiomas para que no haya ambigüedad, para que sea entendida en forma muy precisa por todos los que hablan ese idioma. Mientras que el arte es exactamente lo contrario. La grandeza del arte es la ambigüedad de su idioma, que cada cual interpreta realmente lo que quiere, lo que es, la forma como le llega, la forma como lo impacta. Esos dos, ese contraste entre los idiomas me parece a mí que señala
la enorme complementariedad y la forma como pueden abordar el fenómeno humano en una mayor complejidad. Y la segunda pregunta se me voló. ¿Me recuerdas con una Sí. palabra? Un poco sobre la responsabilidad de los científicos. La responsabilidad ética. Hablar sobre la ética. Sí, sobre sí, por supuesto. Yo podría hacer un listado de los científicos que han ganado el Premio Nobel de la Paz, por ejemplo, y que lo han hecho por campañas realmente de responsabilidad ética. Cuando se construyó las bombas atómicas, las campañas contra la proliferación nuclear surgieron del campo científico en forma sumamente enérgica. Los primeros experimentos de recombinación genética o ingeniería genética siguieron por un cese voluntario de toda investigación en el campo hasta que fue reglamentado, llegó hasta el Congreso de los Estados Unidos para una reglamentación muy estricta de la forma como iba a ser. Lo pongo como ejemplos, pero indudablemente, ni que hablar de los médicos y pues los psiquiatras y los psicoanalistas tienen su código de ética supremamente riguroso. Entiendo que tienen sus comités, incluso son más que eso, son tribunales de ética, de tal forma que sí, indudablemente hay una responsabilidad ética porque todos son humanos y la responsabilidad de los humanos es una responsabilidad ética, uno no queda exento de esa responsabilidad por el hecho de que esté en una u otra profesión. Y las profesiones que lo eximen de la ética son muy malas. Desgraciadamente no están ausentes tampoco. Yo frente a la pregunta de Andrés, sobre todo a la primera parte, decía, ¿qué lugares podrían ocupar dentro de nuestro contexto cultural el lugar de la ciencia y del arte? Yo soy escéptico un poco por naturaleza, acerca de lo humano en general, pero te diría un referente que a mí me gusta mucho, es una obra de Miguel Ángel Rojas, que se llama El Camino Corto, donde toda la obra está basada a partir de confecciones con hojas de coca y del dólar, donde replantea que esos son como los dos elementos que hoy por hoy envuelven nuestra sociedad. Es un trabajo muy bonito y sobre todo por el título, El Camino Corto. ¿Sí? Me parece que es la reflexión de Miguel Ángel sobre cómo estos dos elementos, la hoja de coca y el dólar, ¿sí? No solamente afectan nuestra cultura, sino que se convierten en los ideales, ¿sí? De alguna manera que permiten hacer delenitivos para el malestar en nuestra cultura. Claro que lo del dólar ya hoy creo que a Miguel Ángel ya no le funciona, pero la hoja de coca sigue siendo vigente. No, funciona más todavía. Claro, está más alto. Nos tiene fregado. Pero sería eso como un intento de respuesta. Sería eso, como ver la obra de Miguel Ángel, que es una reflexión desde el arte, de esa problemática. A mí me parece que el arte sigue siendo el camino de comprensión de lo humano, no de la naturaleza, sino de lo humano. Bueno, en aras de la hora, pues darle las gracias a ambos. Doctor Wasserman, mil gracias por todos los aportes y el tiempo que nos ha dedicado. Y Fernando, gracias también a todos por acompañarnos. Y pues invitarlos para la próxima jornada en 8 días, en la cual vamos a tener al doctor Leopoldo Nosek y al doctor Sergio Reutenberg, quienes nos van a hablar del malestar en nuestro psicoanálisis, a la misma hora y con el mismo link. Y muchas gracias a todos y buenas noches.
Muchas gracias a todos. Gracias, doctor Wasserman. Gracias, Muchas doctor. gracias.